Desde New York para el mundo. La Chispa Radio Show. El show número 1 de New York. Saludos, amables televidentes y a todos nuestros seguidores de La Chispa Radio Show. Recuerden suscribirse a nuestro canal, denle like en la campanita, compartir y comenten y ayúdenos a crecer para seguir llevándole un contenido tan valioso y de calidad como el que siempre nos esmeramos en llevarle con todo nuestro amor y nuestro corazón. En el juego de la vida, un segmento magistral que se agrega a nuestro programa, estaremos tratando el tema explorando los límites del conocimiento, fenómenos del estudio y cómo nos limita en la supervivencia, a cargo de nuestro amigo el reverendo Roberto Pérez. Roberto, saludos. Saludos a todos. ¿Cómo está la vida? Roberto. Gracias por tenerme de nuevo aquí. Bueno, vamos a hablar algo bastante controversial porque la mayoría de la gente dice yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo desarrollarme, no puedo aprender de la familia, no puedo lograr mis objetivos. Y muchas veces la mayoría de nosotros cuando crecemos nos dicen tenemos que estudiar y nos mandan a estudiar. ¿Y qué sucede cuando uno va a estudiar con los hijos? Que no quieren hacer ejercicio, que se duermen en la escuela. Hoy hay una situación muy crítica con los niños que los ponen en drogas psiquiatras porque dicen que son hiperactivos, que son bipolares y que tienen una serie de retrasos, que no son inteligentes, que no pueden aprender. Y incluso aquí en Nueva York hay un problema con el tema del Ritalin, que este es un tema que en todo el mundo dicen, bueno, es que mi hijo es muy hiperactivo. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasan estos fenómenos? No sé si alguien quiere aclarar sobre estos temas o conoce una familia que tiene hijos que han puesto el sistema en drogas psiquiatras o Ritalin. No. Okay. Yo no conozco a nadie. ¿Cuál es el problema? Si usted desde chico está hiperactivo, el maestro cuando mira a un chico que es hiperactivo, ¿qué es lo primero que dice? Que no tiene carácter, que no tiene control, que es irrespetuoso y definitivamente la persona está manifestando una acción debido a que está estudiando algo y no lo comprende. Entonces, nosotros tenemos manifestaciones en el estudio y esas manifestaciones, si tuviéramos un sistema que las puede identificar, podríamos corregir a los niños y ver que no todos los niños aprenden igual. ¿Por qué? Porque el primer punto que debemos tener de acuerdo es que ¿para qué estudiamos? ¿Nadie se ha puesto a pensar para qué estudiamos? O cuando uno fue a la universidad dijo, ya no estudio nunca más. ¿Qué sucede con esa persona? Todo depende del decir el momento para que estudiamos, porque muchos estudiamos para poder adquirir en la parte futura, tener algo de crecimiento financiero, por ejemplo. Ok. Estudiamos para adquirir conocimiento. Exacto. Sobre todo reflexivo y crítico de las cosas. Exacto. Y también nos han inculcado de que en esta sociedad usted vale por el título académico universitario que tenga. Ok. O sea, no sé si dependiendo de qué perspectiva se puede analizar o dependiendo de la disciplina académica que se estudie, si eso es real o no, bueno, ya eso es... Sí. Dice un refrán, Jairo, relacionado con eso que tú dices, el que nada sabe, nada vale. Roberto, pero un punto que no podemos obviar, y discúlpenme la interrupción tan temprana, tenemos que tener claro, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje. Es correcto. Porque vulgarmente se le dice, no, tú eres más bruto que fulano, porque es la forma despectiva de decirlo, pero realmente está demostrado que neuronalmente no tenemos las mismas capacidades. De hecho, hay calidades neuronales que son hereditarias de familias. Y es un punto que para quedar bien, para quedar democráticamente bien, muy pocos se atreven a decirlo. Para no decir que una persona es superior a otra. Continúa. Bueno, me parece válido tu punto. Es verdad, podemos ver gente que definitivamente no pueden duplicar. Ahora, hay una razón. Si tomamos tu postulado, tu punto de vista, que es correcto, uno no es igual que otro para aprender, pero todo el mundo debemos tener en cuenta para qué estudiamos. ¿Cuál es el propósito de estudiar, como empezamos? El propósito de estudiar es poder aplicar una información. Eso es todo. Entonces, si pudiéramos estudiar para aplicar una información, se simplificaría y se crearía un interés por el estudio. ¿Por qué? Porque si yo quiero aprender a tocar música, bueno, debo ver que si yo no avanzo,
es porque existe una situación, un fenómeno físico que se manifiesta. Entonces, el señor Hubbard escribió un libro, descubrió un libro y lo puso por escrito, ¿no? Se llama Manual Básico de Estudio. Y en ese libro uno puede tener una tecnología de estudio. Te voy a decir que este libro en Sudáfrica lo están poniendo como parte oficial del programa del el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque en el tema de la pandemia, mucha gente no podía estudiar, muchas veces las redes sociales se fueron poniendo en vigencia. ¿Y cuánta gente no le entró curiosidad por aprender cosas nuevas? Sí, sí, mucho. ¿Verdad? Entonces significa que si hay interés, cuando no hay nada que hacer, pues si uno tiene curiosidad puede aprenderlo. Ahora, el señor Hubbard descubrió que habían 3 barreras para el estudio. La primera es falta de masa. ¿Quién ha estado estudiando? Y, por ejemplo, queremos hablar de tractores o de aviones y le dicen, vamos a hablar de un avión de guerra. ¿Quién tiene la idea de cómo es un avión de guerra? ¿Cómo uno se siente cuando dicen, empieza a fruncir el ceño, no sé si puedo verlo? ¿Sí ve? El primer fenómeno que manifiesta a alguien cuando no entiende es falta de masa. La segunda barrera es un gradiente excesivo. Si yo quiero, por ejemplo, hablar de física nuclear a un niño de primer grado, ¿qué tú crees que puede pasar en él? Tengo que estar confundido. Se va a confundir. Escuchar el término se atrofia. Se atrofia. ¿Por qué? Porque el gradiente es muy excesivo. Claro. Y la tercera barrera, que es la más importante, es de la palabra malentendida. ¿Qué sucede? Yo estaba viendo aquí, estábamos hablando, y ustedes dijeron, necesito una palabra. Y yo estaba confundido porque no entendía qué fue lo... Me dice, no, aquí nosotros en Santo Domingo le decimos a tal cosa eso. Pero yo tuve confusión porque no entendía qué me estaba diciendo. Y yo parecía un estúpido porque... quedé de una posición de que me quedé frisado. No, yo diría en esos términos, yo no encuentro la palabra estúpida como algo realmente que lleve la palabra, porque como usted dice, somos de tradiciones diferentes y de países diferentes. La persona debe analizar que en el momento quizás hay palabras también que son ofensivas, que para los dominicanos no lo es, pero para otros países sí lo son, y viceversa. Correcto. Ahora, lo que quiero que mire, la palabra estúpido significa alguien que comete errores. Eso es lo que es. Ah, Sí. pues mire, Entonces- en los dominicanos, ¿qué quiere dejar dicho eso, Yarkadi? Estúpido. Generalmente nosotros lo usamos poco. Pero cuando tú mayormente lo Nosotros dices en usamos esos otro- Sí, términos, no, estúpido es una ofensa. para nosotros es que una uno ofensa. considera grave. Es Ok. una ofensa. Es como, por ejemplo, los primeros idiotas. Es una terminología que nace de la antigua Grecia. Exacto. Y, por ejemplo, sacar el dedo del medio comúnmente era considerado algo realmente asqueante y lo muy es. deplorable realmente. Bueno, fíjate qué interesante. Si yo digo, vamos a poner una de las diferencias de esta tecnología que pone a la persona como un adjetivo. Yo estoy haciendo estupideces. ¿Qué diferencia hay cuando tú dices, tú eres un estúpido? Entonces, cuando tú identificas a la persona como cosa, no puede cambiar, porque ya tú lo pones en un punto de vista que no puede cambiar. Entonces, esa es la diferencia, que yo puedo estar cometiendo estupideces porque tengo un malentendido. Sí. Entonces, si yo tengo ese punto de vista, puedo cambiarlo. ¿Ok? Ahora, le vamos a hacer un ejemplo gráfico para que ustedes puedan entender cómo se van a sentir cuando yo diga esto. Si yo, por ejemplo, me siento en una clase y digo, cuando los niños estaban en la casa, salió el lubricante, se sintieron más tranquilos. ¿El qué? ¿Salió el qué? El lubricante. ¿O el cuco? A ver, ¿qué No sé qué entendieron? si ¿Qué es entendieron de esa frase? ¿Qué entendieron? Bueno, yo entendí Lubricante. realmente el huracán, porque usé el sistema número 1 de Danny Kahneman. Ok. Lubricante. Lo pueden buscar en el diccionario. Lubricante. Sí, lubricante. ¿Qué Lo pueden- significa primeramente para nosotros saber? Bueno, lo podemos buscar en el diccionario, pero lubricante es el amanecer. Entonces, cuando los niños salió el amanecer, se sintieron más tranquilos. Pero fíjese cómo se sintieron todos. Perdida. Perdido. Perdido, Entonces, exactamente. ese fenómeno, ¿verdad? Hace que cuando uno tiene una palabra malentendida, se sienta irritado, confundido, como que no estoy ahí, me quiero ir. A mí me irritaría, ¿usted sabe qué? De mi parte, el no tener el celular a mano. ¿Oh, sí?
Claro, porque en el momento que yo sepa esa palabra, lo primero que voy a hacer es googlear, mi amor. Ah, Lo yo voy a pensaba buscar. que era miedo a perderlo, porque ya eso sería una fobia, una monofobia que tú Existe en tienes. esos tiempos el miedo a Existe la perderlo, monofobia, claro que sí. claro. El miedo Sí, a perder el teléfono. pero en esos términos quiero hablar el ejemplo del teléfono, porque como todo ya está en la tecnología, si no hay internet y tú dices, pero ¿qué palabra me dijo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Usar el celular. Buscar el celular. exacto. Bueno, fíjate qué interesante. Ahora vamos a ese punto. Si tú estás en primer grado, ¿verdad? Y empiezas a escuchar que tú vienes de Santo Domingo. Bueno, por ejemplo, aquí en Nueva York hay muchas razas, muchos países, ¿no? Las razas, pues definitivamente somos todos del planeta Tierra, pero de diferentes países con diferentes culturas. Y el niño va al lugar donde no entiende nada de lo que pasa. ¿Cómo se puede sentir ese niño? Confundido. Confundido. Entonces le va a decir, no, yo no quiero volver a la clase. No, Sí. ¿Y qué le dice el papá o qué le dice la mamá? tiene que volver. No, te tienes que ir, Te tienes tienes que... que ir. Se lo empieza a imponer. ¿A quién le gusta que lo impongan? A pocas personas. A pocas personas, bueno, exacto. vemos que la sociedad está impuesta y por eso vemos todos los problemas sociales. Entonces ahí tenemos uno de los fenómenos que se podrían resolver cuando tuviéramos un diccionario o tuviéramos un glosario de palabras. Si tuviéramos aquí de acuerdo que yo digo algo y yo voy a ver manifestaciones en la gente, entonces yo puedo decir, dije una palabra que no entendí. ¿Qué fue lo que no entendiste de lo que dije? Y yo puedo mantener una comunicación porque veo fenómenos en la gente que he producido. Entonces, esta tecnología nos ayudaría a tener una mejor educación. Ok, en cuanto a esa tecnología está perfecto relacionado con el libro, pero hay personas que no tienen la capacidad para aprender a leer, por ejemplo. Ok. Entonces, ya por lo menos usted va a buscar la alternativa de buscar el libro. En el libro usted va a buscar la tecnología del celular, si usted no sabe usar el celular. ¿Qué puede ayudar a la persona? Porque estamos hablando para poder entender un poco, de abrirle el entendimiento. ¿Cuáles son esos factores que independientemente que al principio, como ustedes hablaron, tiene que ver relacionado quizás con parte de la familia? No todo el mundo tiene la misma capacidad, porque si le dicen bruto, tú eres más bruto y el otro más inteligente, se escucha feo. Pero no todo el mundo, no hay nadie bruto. Lo que hay personas con menos facilidades de aprendizaje. Eso es parecido a lo que tú dijiste ahora mismo, como no hay oscuridad sino ausencia de la luz. Exacto. Una forma diplomática de decir las mismas cosas. Pero en cierto modo se ve de esa forma, pero fue lo mismo que hablé al principio. Si tú no tienes la capacidad de leer, ¿cómo voy a buscar la alternativa que tiene en el libro para encontrar el factor que me puede ayudar para mi problema? No, si no sabes leer, no podrás Entonces, encontrar una ese es el solución ejemplo. a través del escrito. Ese el ejemplo fue que yo dije al principio. Relacionado que las personas que no tienen las facilidades de por lo menos saber leer o no tienen la facilidad de conseguir el celular en ese ámbito, por eso le hago la pregunta aquí al reverendo Roberto, en ese caso, ¿qué se debería hacer o cuáles son las pautas para esas personas poder abrir un poco más el entendimiento? Bueno, es simple. O sea, ¿por qué la persona no sabe leer? Porque no sabe el abecedario, porque fue invalidado, porque le dijeron que era bruto. Entonces tiene una pérdida. Y por lo tanto dijo, no, yo no puedo estudiar porque tengo que trabajar. Y cosas así por todo ese tipo de ideas. Mira, cuando citamos a José Ortega y Gasset, una de las grandes críticas de José Ortega y Gasset es que nos dice que la educación es memorística. A la educación ser memorística hay personas que realmente tienen dificultades para almacenar datos, cosas que otras personas realmente les hacen mucho más fácil. Entonces dice que el sistema educativo está sujeto a una crítica y a una fundamentalización porque realmente ampara su propio empuje educativo desde un punto que no debería ser, porque no fomenta el pensamiento crítico, no fomenta el pensamiento reflexivo, mayormente parte de un juicio sintético y no de un juicio puro racional, de lo que nos habla Immanuel Kant. Pero también hay, para aprovechar también una pregunta, cuando nos adentramos en el mundo de Jacques Derrida, el término de desconstrucción y el post-reestructuralismo, por ejemplo, Derrida nos dice de que todas las cosas se rigen a través de los símbolos. Esos símbolos nosotros, los filósofos lingüistas, como Noam Chomsky, entre otros, el mismo Derrida, nos dice de que ese símbolo tiene un significado y tiene un significante. Nosotros vamos a la escuela a aprender el significante que tiene el significado. Por ejemplo, un perro. Nosotros vemos un perro y designamos un animal con 4 patas y de determinada forma simbólica que es el perro. Pero realmente es el perro el significante que le damos y no el significado en sí mismo. Bueno, yo trato en lo posible de simplificarlo.
si yo me pusiera a hablar de electrónica o de física ¿Qué? o cómo funciona la mente, pues hasta sería como crear este tipo está loco. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia de cada persona tiene un nivel de entendimiento. Entonces si yo tengo una tecnología para poder ayudar, tengo que ver que el gradiente no sea excesivo. No, Entonces, porque además también que estamos hablando de niños también. Exacto, Obviamente, entonces- un desarrollo elemental. Entonces, ¿yo qué haría con el niño? Bueno, lo primero le enseñaría los números. A alguien que sea grande. Yo, por ejemplo, aprendí inglés ya grande. ¿Por qué? Porque tenía que hablar, ¿verdad? Tenía que saber cómo expresarme. ¿Y cómo empecé a estudiar? Bueno, porque hacía judo, hago artes marciales. Entonces me dijeron, busca algo que te guste para estudiar. Entonces yo leía en inglés las técnicas. Entonces ahí hay otro punto que debemos tener en cuenta. La educación tiene que tener un balance entre la práctica y el concepto. Si yo tengo un concepto sin una práctica o sin una masa, pues hay un desequilibrio. Y eso es lo que carece hoy por hoy la educación. Si yo quiero sacar a alguien de la cárcel, lo primero que yo debo enseñarle a una persona que está en la cárcel es a leer. Porque si la persona puede leer, puede aplicar lo que estudia y puede entender que puede crear. Entonces, estos son conceptos un poquito diferentes, porque yo puedo entrar en filosofía, podemos hablar de miles de cosas, pero si vamos al punto, no todo el mundo podría hablar como tú estás hablando, porque no tienen nivel, ni siquiera saben quiénes son. Sí, y te van a decir, ¿sabes qué? ¿Estás loco? Y eso es un punto que si yo no entiendo algo, yo debería decir, mira, qué interesante, porque yo estoy escuchando todo lo que tú me dices, y yo digo, wow, de verdad yo nunca lo he visto desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos de vista. Pero la mayoría de la gente, ¿qué es lo primero que hace? Ataca. Sí. Entonces, la educación tiene que tener un propósito. Si nosotros enseñamos con esta tecnología, no habría guerras. ¿Por qué? Porque sabemos que si un grupo está sometido, lo podemos educar. Hay muchos ejemplos que podemos hacer. Lo podemos enseñar a leer. Porque si yo aprendí otro idioma, significa que alguien puede aprender el mismo idioma que hace. Pero entraríamos en otro nivel que sería qué fue lo que la persona escuchó o que le dijeron, ¿no? Yo quería preguntarle algo, Roberto. Si usted tuviera la capacidad de cambiar la estructura del sistema educativo, ¿qué usted cambiaría del sistema educativo elemental? Bueno, yo no cambiaría la estructura. Yo lo que haría, incorporaría herramientas, porque el sistema de una u otra forma mantiene. Porque yo no puedo decir, Pero también acuérdese una cosa, el sistema enseña a ser empleados, pues sí. no a ser empresarios, No. por así decirlo. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, porque yo te puedo decir, si yo te enseño a ti a tener habilidad y tú y yo creamos, podemos lograr cosas. Ahora, el sistema no los dirige a ser independiente. El sistema te dirige para ser organizado, para que tú tengas una estructura, que te levantes a una hora, que tú vayas a trabajar, que tú cumplas una rutina. Por eso no tiene expansión, porque dice, yo estoy cansado de ganar lo mismo. Bueno, porque tú haces algo que no te da. Si tú quieres ir a un país más rápido, no te vayas caminando. Vete en un avión o vete en, no sé, en algo que te pueda transportar ¿Cuál más es la rápido. crítica, por ejemplo, yo tengo con el sistema educativo? El nivel de practicidad que allí no se puede emplear. Por ejemplo, usted señaló el punto de las herramientas. Las herramientas son indispensables para obtener los resultados, pero si no sabemos cómo usar las herramientas, entonces es como no tener nada a nuestra disposición. Mayormente siempre vemos que el sistema educativo se basa mucho en teoría y aprendizaje mecánico que es de la memoria. Por ejemplo, partiendo desde ese punto, ¿por qué el sistema educativo le da mucho más validez a la memoria, dándonos el 80% de cosas que no vamos a usar en nuestra vida cotidiana? A menos que, por ejemplo, a mí me entregan conocimientos de física y matemáticas un tanto avanzados. Cosas que yo no voy a usar más adelante en mi vida diaria, en mi vida práctica, porque no me sirve para nada en lo práctico. O sea, ¿por qué el sistema educativo, en vez de emplear otro tipo de materia como para que el individuo se conozca a sí mismo, conocimientos más elementales del ser, por qué se pierde tanto tiempo con ese sistema que es un tanto aburrido, mecánico, y que los niños realmente lo rechazan? Por eso vemos la conjetura en el sistema educativo y niños que realmente pasan por el sistema educativo y salen vacíos, salen huecos. ¿Sí? Por ejemplo, Rubio, haciendo una extensión a eso que tú comentas. Tú eres maestro. Exacto, yo soy maestro del sistema escolar. Para corroborar con lo que Iarque ha dicho, ¿por qué hoy en día no se le enseña a las personas algo tan fundamental y tan importante y tan indispensable para su desarrollo, para su desenvolvimiento,
y para evitarse muchos dolores de cabeza en el futuro, que es la educación financiera. ¿Por qué no se...? Bueno, Por ejemplo, en vez de enseñarle esos tipos de conceptos que ellos no van a aplicar, a no ser que vayan a estudiar una carrera académica ligada a la ingeniería, a la parte física nuclear, porque no se le enseña algo que es más práctico, que ellos lo usan, como es el manejo, educación financiera, manejo de crédito, cómo no caer en deuda, cómo hacer un presupuesto, etcétera. Bueno, está interesante, pero fíjate una cosa. El sistema está diseñado para controlar. Si tú lo miras, el sistema te controla porque tu punto de vista es limitado. Yo estoy de acuerdo O sea, contigo. adoctrinamiento entonces, en pocas palabras. Por ejemplo, para que Que estén adoctrinando, Roberto, dígalo Pues sí, claramente, no bueno. están adoctrinando, Roberto. Porque eso es peligroso, el adoctrinamiento. Porque... Bueno, pero mira esto. Si yo te digo a ti que te doy la capacidad de crear, ¿verdad? Ya no controlas a esa sociedad. Porque es más fácil controlarlo haciendo que se levante temprano, que vaya, tenga un título, porque tiene que ejercer un punto de vista, una función. Ahora, si tú pudieras aprender, tú tienes la capacidad de crear. Tú vas a ver que la gente que tiene más dinero no fue al colegio. Tú puedes ver a Steve Jobs, bueno, creo que sí fue un año, ¿no? Steve Jobs, el de Apple. Sí, Steve Jobs, sí. Mucha de la gente fue dirigida por un sueño, por una forma. Ahora, yo estoy de acuerdo, ¿por qué no te enseñan educación financiera? ¿Tú crees que alguien que tenga educación financiera en el colegio le es negocio para el grupo que lo está mandando? No es para nada negocio. Entonces, uno tiene que entender que si yo sé leer, yo puedo aprender por mis propios medios. Entonces, la escuela o el sistema debería tener los primeros pasos para darte la capacidad de lograr. Ahora, dentro de esa capacidad, estamos hablando de 3 fenómenos. Si nosotros indicamos que tenemos una manifestación de un malentendido, sacaríamos a los niños de drogas psiquiatras, porque muchas veces uno ve y dice, pero ese niño tiene 5 o 6 años y es bipolar. Y yo digo, ¿de dónde sacan esa evidencia de que es bipolar? Cuando la persona está manifestando... ¿Cuáles son esas drogas psiquiatras? Disculpe, Roberto. Puede ser Ritalin, por ejemplo. Que el niño es un hiperactivo. Yo hago artes marciales, por ejemplo, ¿no? Cuando yo veo un niño activo, yo digo, ese niño puede ser un genio, puedo ponerlo en deporte. Y sin embargo, lo ponemos en droga y después vas a ver autismo, vas a ver un montón de situaciones. Fíjate, tú pones a un niño en deporte, le enseñas a competir y él tiene menos miedo. Porque él al tener confianza en sí mismo, no hace el tema de bullying. Tú poniendo a alguien a jugar con otro que es más grande, pierde el miedo. Sí. Y tú dices, ¿por qué no se hace? Bueno, yo quiero que la audiencia ponga la atención. ¿Quiénes están detrás de los intereses de que haya venta de droga o participar que la educación sea limitada? Entonces, no puedo cambiar el sistema, pero puedo introducir herramientas para yo poder ser más hábil, para que la gente se pueda educar, uno puede aprender. ¿No sería, Sí. no sería, pudiera ser eso visto como una especie de rebeldía dentro de su propio sistema? Bueno, bienvenido. O sea, Somos rebeldes. Cuando usted se refiere a, ¿verdad?, a que el niño es imperativo y el médico se van a los fármacos, ¿usted sugiere entonces que un niño que es imperativo es mejor buscarle en vez de ir al fármaco, dirigirnos a un tipo de deporte? ¡Oh, Dios mío! Yarka. Por ejemplo, Diablo, Yarka, por y eso no Dios. se hace, Yarka, no. pero estamos haciendo una dinámica de programa. ¿Por qué Pero te no, sentiste ahí con eso? no, pero nada, se quedó igualita por primera Nada. vez. Ok, continúen. Estamos preparados. Sí. Mira, llevando el contexto que lleva Yajaira, porque ya vamos un poquito adelantado con el segmento, relacionado con esto, podemos identificar que sí, especialmente aquí en Estados Unidos, porque no podemos comparar todos los países. Los países de bajo mundo, no bajo mundo, pero viene parte que son más pobres, no tienen la misma tecnología que tenemos aquí en Estados Unidos. No tienen, hay niños que necesitan ayuda realmente de los doctores y no tienen la facilidad. Ahora, uno de los factores fundamentales que está aquí, que todo es un negocio que tiene que ser, es lo que está relacionado con la farmacéutica, los doctores y todos. La mayoría de cosas que ponen, especialmente cuando tú revelas o manifiesta algo del sistema nervioso, es medicarte, donde Pero te convierte en embolia. déjame hacer mi entrada ahora que estamos terminando.
Oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando el niño presenta que tiene algún tipo de anormalidad, que es como realmente se dice, aunque se escucha la palabra fea, lo que se hace es que se busca ayuda y se le hace un tipo de evaluación. Y se determina si el niño padece alguna condición antes de llegar a una medicina. Porque yo no voy a dar medicina a mi hijo sin yo llevarlo a analizar primero. Eso es no. La mayoría de los casos. Yo no voy a medicar a mi hijo, ni siquiera con una verdad. porque Depende, no voy a entrar en se discusión debe dar un diagnóstico primero. Exactamente. Yo no le voy a dar a mi hijo ni siquiera una melantonin sin yo saber qué condición mi hijo padece. Lo que sucede es que, no nos vamos a ese extremo, ¿verdad? Nos vamos a que primero va a psicología, un niño así es referido pero a que es lo que yo estoy hablando. Oye, la escuela lo evalúa, lo lleva a psicología, de psicología pasa a psiquiatría. Y para que se determine qué tipo de especialidad tiene que haber un análisis neurológico. Pero ya, me acabas de ayudar. Es lo mismo que yo estoy diciendo. Vamos a dejar reverendo para cerrar con este tema. Esto es un tema bastante amplio, es el inicio pero voy a hablar algo relacionado conmigo. Voy a dejar la cámara enfocándola a ustedes. Sucede que todo el mundo sabe que yo he pasado por un sistema emocional bastante fuerte, donde tuve que adquirir, porque el que tú vayas a un profesional no quiere decir en ningún momento que tú estás mal psicológicamente, que tú eres loco como la mayoría. Yo tuve que acudir, ya que tenía que llevar una preparación de aceptación cuando los doctores me dieron el pronóstico de lo que realmente yo tenía. No hace ni 2 meses que yo estuve conversando con mi psicóloga, y la psicóloga le dije que mi sistema emocional bajó un poco por una noticia que me dieron de un prolongamiento de tratamiento que yo pensaba que las cosas iban a ser más pequeñas. Ella me dice, yo tengo una determinación y la determinación es mandarte, te va a evaluar mi psiquiatra. La psiquiatra de la institución lo que viene superior, ellos son los encargados de darte los medicamentos. Pero en sí, yo no estaba para tomar medicamentos porque yo soy consciente de que solamente tuve una baja emocional. Pero automáticamente la farmacéutica me mandaron una receta. Entonces ahí es que viene el detalle, porque los psiquiatras no te evalúan, los psiquiatras te medican. Pero no me preguntó nada. Déjame aclararte algo a ti. ¿Por qué tú crees que él ya te mandó a psiquiatría? Tú le hablaste de una baja emocional. Sí. La baja emocional te puede llevar a una depresión que tú puedes atentar incluso hasta con tu propia vida. Pero déjame explicarte. Entonces, es un descontrol de neurotransmisores. exactamente, es un descontrol. Tiene que tener un psiquiatra obligatoriamente. Donde tú tenías que tener un psiquiatra que te controlara. Pero en el caso de un niño, el psiquiatra te va a medicar, porque el psiquiatra es para medicar, el psicólogo no medica. No. Sí. En el caso de un niño, antes de yo ver que mi hijo, ¿cómo yo determino que mi hijo tiene alguna condición? Primero, tratándolo yo de cerca como su madre, quien más lo conoce, y de ahí llevándolo a donde un profesional que me lo pueda evaluar. Pero yo no voy a medicar a un niño sin yo saber lo que tiene. Te voy a contradecir y porque lo digo por hiperactivo. Experiencia vivida con mi persona. Tú puedes hablar desde tu punto de vista, pero yo por lo menos puedo tener la capacidad de tomar determinaciones y entender. Ahora, hay un sistema que hay una aceptación, que hay padres que dicen mi niño no necesitan ayuda, y también hacen un encierro, encierro de que no lo necesitan y lo necesitan. Pero que lo primero tú conoces Mati, a tu hijo. ¿Me puedes dejar terminar? Hay padres, especialmente en los latinos, que cuando sus hijos tienen sus condiciones e incluso se ofenden cuando tú se te acercas y dices, mira, tu niño necesita una evaluación, préstale atención. Sí, pero ya eso tiene más problemas que los problemas exactamente, que el mismo niño. Pero en el caso que Roberto dice de una medicación a un niño porque sea hiperactivo, eso no es así. Déjame terminar un poquito la idea. Fíjate qué interesante. Si tuviéramos nosotros el concepto de cómo funciona una persona, pues yo no tendría que tener a alguien que me evalúe, porque el primero que debe evaluarse es uno mismo. Exactamente. Entonces, primero, yo no voy a evaluarme para tirarme abajo. Yo tengo que ver que tengo que cambiar. Esa es parte de la barrera del estudio. Si yo puedo entender que cualquier droga, sea legal o ilegal, no es correcto en el cuerpo, entonces yo tengo la posibilidad de decir, bueno, y vamos a ir a un lugar más extremo. ¿Qué pasa si a alguien le ponen un electroshock porque está
en forma nerviosa. ¿Tú te imaginas? Eso se está haciendo aquí en los Estados Unidos. Y tú dices, ¿tú le pondrías 480 volts en la cabeza a alguien porque la persona se pone nerviosa? Bueno, yo pensaría que las personas que tienen ese punto de vista tienen un malentendido. Hay formas razonables de poder manejar esto. Una de ellas es aprendiendo a estudiar. Número 2, aprendiendo que la persona tiene la posibilidad de cambiar, que puede subir su nivel de inteligencia. Yo básicamente he visto cambios en gente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Cada persona va a la universidad para escuchar hablar de un tercero, porque fulano dijo. Y ese es otro fenómeno del estudio. Nadie inspecciona absolutamente nada de lo que estudia. Lo absorbe, porque te van a pagar X cantidad de dinero. Entonces, ahí está. Esa es otra barrera que tenemos. Exacto. Ya, ahora sí. Ciertamente que sí. De verdad que todo lo que hemos hablado en este día, en este programa tan maravilloso, Roberto ha dado unos puntos importantísimos. Realmente hay padres que sesgan las informaciones, sesgos de información. Hay padres que se niegan a entender cualquier tipo de limitante que tengan sus hijos a la hora de aprender, porque todos aprendemos, pero no todos aprendemos lo mismo. Tenemos que tener claro eso. Magistral entrevista, la información la que usted ha dado, Roberto. De verdad, sin desperdicio. Los padres que nos están mirando, que tomen un sentido de orientación con lo que Roberto le ha planteado y que tomen la rienda de sus hijos y entiendan lo que sea lo más favorable para ellos mismos. Correcto. Así es. Si quiere agregar algo más, Roberto, para cerrar completamente. No, que se puede hacer siempre algo al respecto. La persona siempre es lo más importante. No necesita de droga, no necesita de consejos. Necesita de tener una agrupación o un lugar o un grupo familiar que tenga amor propio, o ¿no? amor propio. Pero todo sale de vuelta de lo mismo. Si nosotros como grupo nos empezamos a validar, esto va a crecer. Y si no nos validamos, pues lo mismo pasa como la sociedad ahora. Así que a validarse ustedes mismos. Y cuando me vuelva a asustar, ya tú sabes. Desde New York para el mundo, La Chispa Radio Show. El show número 1 de New York.